Quizás estás atravesando una etapa en la que el futuro se siente un poco incierto y el camino frente a ti es un poco difícil. Quizás te sientes olvidado. Quizás te sientes aislado o solo. Pero aquí está la cuestión. Puede que sientas que estás en la oscuridad, pero nunca estás oculto para Dios. Qué alegría verlos. ¿Quién ama vivir en el sur de California? Tenemos fines de semana hermosos. El miércoles va a estar a 98 grados. Aquí estamos. Y de nuevo es tan bueno verte. Perdón por darte la noticia si no has visto el clima, pero de verdad lo es. Casi llega a los 100 grados, pero miren, estamos muy emocionados de verte hoy. Estamos muy emocionados porque hoy comienza el primer fin de semana de una nueva serie que nos llevará hasta la Pascua. Así que durante las próximas 4 semanas vamos a recorrer este camino juntos mientras nos acercamos a la resurrección de resurrección. Y como dijo mi esposa, estamos muy emocionados por la Pascua de este año. Y oramos para que ya estés hablando de esto con tu familia y tus amigos, sobre a qué servicios quieres asistir, a qué horas vas a querer venir. El servicio al amanecer será especial en el patio. Si quieres asistir, puedes ir a casa y volver o ven directo al de las 9. Ten en cuenta que los servicios de las 9 y las 11 estarán muy llenos. Pedimos tu paciencia en el parking. Si quieres algo un poco más tranquilo, entonces ven el sábado o acompáñanos a la 1 p.m. Pero independientemente de ello, este fin de semana vamos a celebrar a Jesucristo y su resurrección y que Él está vivo hoy. Por eso estamos deseando estar con vosotros toda esa semana. Así va a ser especial. Soy Nathan. Si no nos conocemos, soy uno de los pastores aquí. El pastor Adam está predicando en otra iglesia y hoy los acompaño. Estoy emocionado. Vayamos ahora a la palabra de Dios. ¿Está bien? Amén. Quiero hacerle esta pregunta esta mañana. ¿Qué hace Dios cuando el mundo se oscurece, cuando las naciones tienen miedo, cuando los líderes toman decisiones equivocadas, cuando la gente busca respuestas en todas partes menos en Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Acaso Dios abandona el mundo? ¿Acaso Dios permanece en silencio y oculto? Verán, tal vez piensen esas preguntas, piensen que estoy describiendo el mundo de hoy. Pero en realidad 700 años antes de Jesús, el profeta Isaías en la Biblia hablaba a un mundo que se veía exactamente así. Era una época de guerra y división, de tensión política y confusión moral. Era como si el mundo se estuviera desmoronando en ese momento. Y esto es exactamente a lo que Isaías quería dirigirse. Así que durante las próximas 4 semanas estamos emocionados porque vamos a recorrer uno de los pasajes proféticos más poderosos del Antiguo Testamento que se encuentra en Isaías capítulo 9. Si tienen sus Biblias pueden abrirlas ahí porque ahí es donde nos vamos a quedar durante la mayor parte del mensaje de hoy. Saben, cuando nos acercamos a la Pascua, muchas veces siempre predicamos y leemos del Nuevo Testamento. Es ahí donde aprendemos sobre la vida de Jesús. Pero lo que va a ser especial durante estas próximas 4 semanas es que vamos a mirar la vida de Jesús a través del Antiguo Testamento. La profecía que se encuentra en Isaías. Y al mirar Isaías capítulo 9, y lo veremos juntos en un momento, el capítulo no comienza con la descripción de un rey. En realidad comienza con una descripción de oscuridad. Verán, en los días de Isaías, el pueblo de Dios estaba dividido en 2 reinos en Israel. Tenías a Israel en el norte y a Judá en el sur. Y la región sur de Judá estaba bajo una seria amenaza política en ese tiempo. El pueblo estaba viviendo una crisis y una confusión espiritual. Esta región era completamente inestable. Se estaban formando alianzas por todas partes y el miedo se extendía por toda la tierra. Y la situación se agrava si volvemos a Isaías capítulo 7. Y Dios confronta al rey Acaz de Judá en ese tiempo. Durante un tiempo de crisis nacional en el que Judá debería confiar en el Señor, Judá está buscando alianzas en su lugar. Y luego pasamos al capítulo 8. Y al entrar en el capítulo 8, el problema ya no es político, sino que se vuelve espiritual. Porque ahora el pueblo está recurriendo a mediums y a espiritistas para intentar encontrar un camino en su vida. Buscaban la paz a través de un atajo en vez de mirar a Dios.
Pero algo extraordinario sucede al final del capítulo 8, comenzando el capítulo 9. Digan amén si están en el capítulo 9. Verán, al final del capítulo 8 podemos leer palabras de angustia, oscuridad y sombría desesperación. Pero Isaías capítulo 9 comienza, dependiendo de su versión, con la palabra sin embargo o pero. Ahora vamos al versículo 1. Y dice, pero no habrá más oscuridad. Digan no más. No habrá más oscuridad para quien estuvo en angustia. En tiempos pasados, él trató con desprecio la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa. Digan gloriosa. Por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, y el pueblo que andaba en tinieblas verá una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra, la luz brillará sobre ellos. Oremos. Dios, estamos tan agradecidos por Jesús hoy, Dios. Oramos que mientras avanzamos en esta nueva serie, Dios, sigas revelándote a nosotros de una manera nueva. Que Jesús nos hable directamente. Dios, ojalá podamos irnos de aquí cambiados. ¿Puedo ser simplemente un instrumento dispuesto en el Espíritu Santo? Que tu poder fluya en tu nombre, te lo pedimos. Amén. Como ven, el pasaje que acabamos de leer dice que Dios pasará de la oscuridad a la gloria. Pero antes de eso, primero tenemos que comprender la realidad de la oscuridad. Ese es nuestro primer punto de hoy, por si están tomando apuntes. Como ves, Isaías comienza con un diagnóstico. La palabra hebrea aquí para oscuridad es choshek. Y choshek es más que solo la ausencia de luz. En realidad describe una ceguera espiritual que está ocurriendo, una confusión, un miedo, una separación de Dios. La oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino la condición de una vida que intenta navegarla sin Dios. Pero no es solo aquí donde vemos esta palabra oscuridad, también la vemos en un pasaje muy famoso que leímos durante la exhortación. Y dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de ¿qué? La sombra de muerte. Ahí está de nuevo la palabra choshek. Esta palabra choshek, oscuridad, describe una oscuridad donde el peligro suele esconderse, donde el miedo puede crecer y donde el camino puede volverse tan difícil de ver. Quiero que miren este mapa por un momento para ayudar a ilustrar de lo que estamos hablando ahora mismo. Vamos a aprender un poco de geografía en este momento mientras entendemos el contexto de lo que está sucediendo. Al observar el mapa verán que Israel está justo ahí, en la parte superior en verde. Esa es la región norte de Israel y en el sur está Judá. Ahí es donde está Jerusalén. Y en el versículo que leímos acerca de dos ciudades. Y Neftalí, y se encuentran en la región norte de Israel. Quizás no sepas cuáles son esas dos ciudades, pero esas dos ciudades eventualmente se convertirían en Galilea. ¿Te suena Galilea? Sí. Galilea es donde Jesús probablemente pasó más del 90% de su ministerio. Jesús no pasó mucho tiempo en Jerusalén. Jesús no pasó mucho tiempo en el templo ni en el lugar santísimo. Jesús pasó su tiempo en la región de Galilea. ¿Por qué? Porque era culturalmente diversa. Había un cruce de rutas comerciales. La gente venía de diversos orígenes. Era el lugar perfecto para que Jesús viniera y compartiera el mensaje del evangelio. Así que echamos un vistazo y vemos lo que está sucediendo ahora. Durante la época de Isaías tienes a Aram, el país de Aram. Y el rey de Aram formó una alianza con el rey de Israel del norte. Y querían persuadir a Judá para que se uniera a su alianza militar y enfrentarse al imperio asirio. Bueno, el imperio asirio era una potencia enorme en ese momento. Y Asiria tenía un ejército completamente inigualable. Así que Aram e Israel querían que Judá se uniera a ellos para luchar contra Asiria. Pero Judá no quería unirse a su alianza. Entonces lo que comienza a suceder es que Asiria empieza a moverse y quiere conquistar Israel. Bueno, si miras el mapa en cuanto a proximidad, Asiria limita con la parte norte de Israel. Así que cuando Asiria comienza a entrar en Israel, inmediatamente empieza a conquistar Zabulón y Neftalí, o lo que se conoce como Galilea.
Y esa sería una de las primeras regiones que Asiria habría invadido y conquistado. Y al hacer esto, toda la gente fue enviada de regreso a Asiria, fueron capturados y los dejaron allí en Asiria para vivir. Comunidades enteras fueron deportadas de sus hogares y la región quedó devastada. Verás, para el resto de Israel, Galilea era motivo de burla. ¿Por qué? Porque bajaron la guardia y permitieron que el enemigo entrara. Galilea era una broma para el resto de la nación. Así que cuando Isaías habla de esta oscuridad en la tierra, está hablando de personas que la habían experimentado de primera mano. Pero la oscuridad no era solo política, como dijimos, sino que también se debía a que habían perdido su rumbo espiritual. Y leemos esto en Isaías 8, versículo 22. Dice que ellos mirarán a la tierra y solo verán angustia, oscuridad y una penumbra aterradora, y serán arrojados a una oscuridad total. Estaban rodeados de oscuridad porque buscaban respuestas en todas partes excepto en Dios. Y la verdad es que esta no es la primera vez que vemos que la Biblia describe una oscuridad total. Vemos esto al principio mismo de la Biblia, en Génesis capítulo 1. Y en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, que díganlo conmigo, que se haga la luz en este lugar. Y hubo luz. Verán, desde el mismo principio de las Escrituras, la historia de Dios siempre ha sido moverse de la oscuridad a la luz. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios desea para nuestra vida. Así que cada vez que aparece la oscuridad, la respuesta de Dios siempre será la misma: que haya luz. Deseo luz en tu vida. Y miren, así como Dios puso el SOL al principio para dar luz al mundo, un día traería a su Hijo, el HI-CHATA-O, para dar luz a nuestro corazón, esa luz que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Pero cuando estás parado en la oscuridad, no siempre se siente así. Y a veces puede ser difícil de entender. Verás, cada vez que mi esposa y yo salimos de vacaciones o nos quedamos en un hotel, cada vez que nos vamos, ella tiene que cerrar todas y cada una de las persianas de la habitación para que quede completamente a oscuras. Mira, nuestra habitación tiene estas ventanas grandes y no podemos oscurecerla así. Así que cada vez que nos vamos, ella quiere oscurecer todo como si fuera una vampira para poder dormir mejor que nunca. Y nunca falla que siempre a mitad de la noche tengo que levantarme para ir al baño. Y si alguna vez has estado en completa oscuridad, entonces entiendes que cuando te mueves en la oscuridad, te mueves un poco diferente a como lo harías si realmente pudieras ver. ¿A qué me refiero con eso? Si estás en la oscuridad, llevas la mano delante de ti mientras intentas encontrar esa pared porque no sabes dónde está. Ese pie va guiando el camino para asegurarte de no tropezar con esa mesa. ¿Por qué? Porque un solo accidente puede dejarte fuera de combate y en un segundo estás camino a urgencias. Y de alguna manera en ese momento el baño se convierte en lo más difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque la oscuridad no solo esconde las cosas. La oscuridad distorsiona tu sentido de la dirección dentro de la oscuridad. Y espiritualmente, eso es exactamente lo que el pecado representa en nuestro corazón. Que en vez de confiar en Dios, empezamos a confiar en otras cosas para sentirnos seguros y nos movemos en la dirección equivocada. Empezamos a confiar en el dinero para darnos estabilidad. Empezamos a confiar en el éxito para darnos un poco de identidad. Empezamos a confiar en las relaciones para darnos plenitud. Y no es solo la oscuridad que nos rodea, sino la oscuridad que fácilmente puede instalarse en nuestro corazón. Y es precisamente por eso que la profecía de Isaías se vuelve tan poderosa. Porque cuando la humanidad no puede producir su propia luz, Dios prometió enviar a alguien. Y ese es el segundo punto que descubrimos, es el alcance de la luz en nuestra vida. Voltea con alguien y dile: el alcance. Leemos en el versículo 1: en tiempos pasados él menospreció la tierra de Zabulón y Neftalí, pero ahora podemos llamar a eso Galilea.
Pero en tiempos posteriores la hizo gloriosa, el camino del mar, la tierra más allá del Jordán, Galilea de las naciones. Entonces, ¿qué nos está mostrando Isaías aquí? Isaías nos está mostrando que el alcance de la luz no va a venir en Jerusalén. El alcance de la luz no iba a llegar al centro del poder, sino que iba a llegar precisamente a la región que primero experimentó la oscuridad. E Isaías está diciendo que llegará un tiempo en que Galilea ya no caminará más en tinieblas. Galilea, el lugar que sufrió primero, sería el primer lugar en ver la gran luz. El lugar que todos asumían que Dios había abandonado sería el lugar al que Jesús vendría. Verán, si suben por la autopista 15 cerca de Barstow, desde donde vivimos, hay un lugar llamado Calico Ghost Town. Quizás hayan oído hablar de él antes. Y en la década de 1880, Calico, California, era una ciudad minera de plata en auge. Y miles de personas vivían allí. Los negocios prosperaban y las calles estaban llenas de vida, ya que todos venían a este pueblo a buscar plata. Historia real. Pero cuando se acabó la plata, ¿qué pasó? El pueblo se vació. El pueblo se vació y ahora es solo un lugar por el que pasas. No conozco a nadie que diga, oh, voy a ir de vacaciones a Calico, California. Es un lugar por el que pasas camino a Las Vegas o camino al desierto. Nadie habla de Calico, California ya. Es un lugar que se siente olvidado si lo describimos así. Y en muchos sentidos, Galilea tenía esa misma reputación. Pero Isaías 9 dice que llegará un día en que Galilea será glorificada. Y el día en que Galilea es glorificada es el día en que vino Jesús, que Dios envió para traer al mundo para ti y para mí. Quiero que entendamos esto, familia. Esa palabra glorificada proviene de la palabra hebrea kabed. Y la palabra hebrea kabed significa dar peso, dar honor y dar gloria. Y esa misma palabra proviene de la raíz, vamos aún más profundo, que es kabod, que significa la gloria de Dios. Así que quédate conmigo. Isaías está diciendo que el mismo lugar que llevaba el peso de la oscuridad, un día será el lugar que llevará el peso de la gloria de Dios. 700 años después. 700 años después, eso es exactamente lo que sucede cuando se cumple la profecía a través de Jesucristo. Jesús comienza su ministerio en Galilea. Así que mientras miramos el Antiguo Testamento, ahora echemos un vistazo al Nuevo Testamento. Y vamos a ver el capítulo 4 de Mateo, si quieres buscarlo conmigo, o estará en las pantallas. Al mirar Mateo capítulo 4, Mateo pinta ahora este hermoso paralelo a la profecía del Antiguo Testamento. Y Mateo, que vivió entre Jesús, dijo en el versículo 13, y dejando Nazaret fue y vivió en Capernaum junto al mar. Recuerden, leímos en Isaías 9, esa es toda la región de Galilea. Jesús fue a vivir allí y en el territorio de Zabulón y Neftalí o Galilea, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías. Y luego Mateo en el versículo 14 cita al propio Isaías. Y dice, en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas, ¿qué ha hecho? Ha visto una gran luz. Esa gran luz es Jesús. Y sobre los que habitaban en tierra de sombra de muerte, ahí está esa oscuridad. De nuevo, una luz ha amanecido o una luz ha llegado. Familia, Dios no comienza su ministerio en algún camino, en un palacio en Jerusalén. Él comienza en el lugar que todos los demás habían descartado y pensaban que no había esperanza. La luz alcanzó a los olvidados en ese momento. Tú sabes, tal vez recuerdes que en 2018 yo recuerdo haberlo visto en las noticias y se difundió por todo el mundo. Había un grupo de unos 12 adolescentes en Tailandia que estaban en un tour por una cueva mundialmente famosa. Y estaban a 3 kilómetros dentro de la cueva cuando de repente llegó un monzón a Tailandia y las aguas comenzaron a inundar la cueva. Y quedaron atrapados a 3 kilómetros de la entrada.
No había forma de salir y aquí está el asunto. Estaban en completa oscuridad. Así que imagina ser un adolescente después de haber caminado ya 3 kilómetros dentro de una cueva y ahora darte cuenta de que el agua está subiendo por debajo de ti. Esta es una historia real. Y mientras estaban en esa cueva día tras día, no sabían si iban a ser rescatados. Los testimonios posteriores lo confirman. Poco a poco empezaron a perder la esperanza porque estaban sentados en la oscuridad y lo único que se preguntaban era si alguna vez volverían a ver la luz. Y rescatistas de todo el mundo volaron hasta Tailandia para empezar a ayudarlos, para intentar llegar hasta ellos dentro de esa cueva. Y finalmente, 9 días después, los chicos estaban sentados juntos en grupo. Hubo un destello de luz que pasó a través. Y en el momento en que vieron ese destello de luz, se dieron cuenta de que era alguien con una linterna y que iban a ser salvados. Se dieron cuenta de que no estaban olvidados. Se dieron cuenta de que encontrarían una salida. ¿Qué los salvó? Fue el alcance de esa linterna en ese momento. Esa luz significaba que alguien los había encontrado. Y esa es una imagen de lo que Dios quiere que veas hoy. Porque puede que haya personas aquí sentadas ahora mismo que sienten que están viviendo en la oscuridad. No tenemos que ser una familia perfecta, ¿verdad? Alguien aquí podría sentir que está sentado en la oscuridad y que su vida siente que no resultó como esperaba. O tal vez estás cargando con un dolor que nadie más puede ver en este momento. Quizás estás atravesando una etapa en la que el futuro se siente un poco incierto y el camino frente a ti es un poco difícil. Quizás te sientes olvidado, quizás te sientes aislado o solo, pero aquí está el asunto. Puede que sientas que estás en la oscuridad, pero nunca estás oculto de Dios en ese momento de oscuridad que puedas sentir. Y en cualquier área que esté oscura, Dios quiere iluminarla con su luz. Porque el alcance de Dios va más allá de cualquier expectativa que podamos tener para nuestra vida. Su luz llega a los lugares que se sienten olvidados, a los lugares que se sienten rotos. Y si la luz de Cristo pudo llegar a Galilea, entonces la luz de Cristo puede alcanzar a cualquiera que esté sentado en este lugar hoy. No importa dónde estés, no importa por lo que hayas pasado, esto nos lleva a nuestro último punto. Que Jesús se revela como la revelación de la luz. Punto 3, la revelación de la luz. Leemos en Isaías 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Isaías promete que la luz aparecerá. Pero en este momento de la profecía es importante que lo entendamos. Él aún no revela completamente quién es esa luz. Así que Isaías nos deja como lectores con una pregunta. ¿Quién es la luz que va a irrumpir en esta oscuridad? ¿Quién tiene el poder de entrar en un mundo roto y traer vida donde solo había miedo y confusión? Verás, durante siglos Israel esperó la respuesta. Y cuando Jesús llegó, Jesús declaró: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12 dice de nuevo, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en ¿qué? Oscuridad. Pero tendrás ¿qué? La luz de la vida. Jesús no simplemente trae la luz. Jesús no es solo un mensajero que señala hacia la verdad. Él es la fuente de la verdad misma, porque Él es la gran luz en nuestra vida. Jesús es la luz que los profetas prometieron en el Antiguo Testamento. Él es el Mesías que Israel anhelaba y es el rey que ellos esperaban. Verán, durante siglos, si miramos la historia en todo el mundo, existe algo llamado faros al final de la tierra que limita con el mar. Y estos faros han existido para ayudar a los barcos en alta mar a saber cuándo se acerca la tierra para que estén seguros en las aguas. Y antes de los sistemas de navegación y antes de toda la tecnología y herramientas sofisticadas que tenemos, estos barcos dependían de estos faros. Verán, las tormentas podían estar desatadas, las olas podían haber estado bravas, la visibilidad podía haber sido muy limitada.
Pero en medio de la oscuridad, el capitán escaneaba, buscando esa luz que giraba una y otra vez. Y cuando ese barco veía esa luz, sabían que estaban bien porque conocían la dirección que debían tomar. Aquí está el asunto, familia. Un faro nunca ha detenido una tormenta. Un faro nunca ha calmado las olas del océano. Pero lo que hace un faro es revelar el camino, cómo navegar y cómo avanzar. Y esa es la imagen que Juan nos da en Juan 1, versículo 4, que en él estaba la vida, refiriéndose a Jesús, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Las tinieblas no la han vencido. Y las tinieblas no vencerán en tu vida cuando Jesús esté en el centro de tu vida. Y mi vida, como ven, fue como lo vivieron esos jóvenes en Tailandia aquel día. Espiritualmente, Dios no nos promete una vida sin tormentas. Lamento tener que darles esta noticia, familia. Puede que atravesemos tormentas en nuestra vida, pero esto es lo que Dios promete, que si lo sigues no estarás en la oscuridad en medio de esas tormentas con Él. Quiero que me hagan un favor, familia. Me encantaría que saquen su teléfono ahora mismo. Les voy a dar permiso para usar su teléfono en la iglesia porque vamos a hacer esto juntos. Así que quiero que saquen su teléfono. Y mientras lo hacen les voy a dar este aviso. No sé si esto funcionará con un Android, así que me disculpo de antemano. Estoy hablando a la mayoría de la sala que tiene un iPhone. ¿Están conmigo, usuarios de iPhone? Bien, pero aunque no funcione, sonrían y sigan el juego con nosotros, usuarios de Android, ¿de acuerdo? Y si están afuera, sigan con nosotros también. Aquí está la cosa, familia. Cuando tengan su teléfono, quiero que enciendan el botón en la esquina inferior izquierda, que es su luz. Y luego quiero que levanten su teléfono en toda la sala ahora mismo. Mantengan ese teléfono en alto. Y quiero que miren a su alrededor y vean lo hermoso que es. Que incluso en la oscuridad hay luz. Quiero que apunten esa luz hacia su vecino y vean su hermoso rostro. Ahora no los encandilen, solo salúdenlos, ¿de acuerdo? No actúen raros si no los conocen. No les apunten la luz en la nariz, los ojos o los oídos. Pónganla en el suelo y podrán ver los pies frente a ustedes, ¿verdad? ¿Puedes ver el derrame de tu café que vi que hiciste antes del servicio? No, solo estoy bromeando. Es una broma. Vamos a volver a encender las luces. Y así, incluso en esta oscuridad, hay una luz que nos ilumina. Ahora quiero que hagan algo. Quiero que tomen su teléfono y seleccionen el botón de la esquina inferior derecha. O deslicen hacia la izquierda y lo pongan en modo selfie. Y ahora quiero que miren alrededor del salón. ¿Qué está pasando en este momento? Todas las luces están empezando a apagarse. El salón se está oscureciendo en este momento porque cada luz se apaga en el instante en que la cámara se enfoca hacia nosotros mismos. Verán, la luz no puede proyectarse hacia afuera cuando la cámara está enfocada en ti. Y así cuando nuestras vidas están orientadas hacia afuera y hacia Dios, la luz puede brillar y podemos ver con claridad. Podemos ver la verdad. Podemos ver el propósito cuando eso sucede. Pero ¿qué pasa cuando esa cámara se vuelve hacia adentro? En el momento en que la cámara se giró y te miró, eso es lo que dice el pecado. El pecado dice, es mi voluntad, mi manera y mi expectativa. Pero cuando la luz estaba encendida y era hacia afuera, puedes ver la verdad. Pero cuando la cámara está encendida y te enfoca, solo ves tu propia verdad mientras avanzas. Verás, cuando la luz estaba encendida y miraba hacia afuera, ¿qué sucede? Ves a las personas y ves la belleza de la gente que te rodea. Pero en el momento en que esa cámara se dio la vuelta y te miró, todo lo que viste fue a ti mismo. Cuando la luz está encendida y mira hacia afuera, es ahí donde puedes ver hacia dónde te está guiando Dios en tu vida. Pero cuando la cámara te enfoca y todo se trata de ti, empiezas a perseguir lo que quieres en esta vida. Y la mayor revelación que el profeta Isaías trajo en este texto es que la luz que vendrá no es una idea.
La luz que vendrá no es alguna filosofía al azar. La luz es una persona y esa persona es Jesucristo. Y Jesús vino a traer esperanza, a traer salvación y a sacar a las personas de la oscuridad hacia una gran luz. Y eso es lo que hizo por ti y por mi familia. Él es la luz del mundo. Así que al cerrar hoy, Isaías nos deja con 3 verdades poderosas en estos 2 versículos. Eso es todo lo que leímos, 2 versículos, el 1 y el 2. Y oro para que nos acompañes durante las próximas 3 semanas, acercándonos a la Pascua, mientras continuamos este recorrido en Isaías capítulo 9. Pero primero descubrimos que tenemos que ver la realidad de la oscuridad. Esa oscuridad no es algo que solo experimentó la generación de Isaías, sino que es una condición del corazón humano. Eso es estar apartado de Dios. Y a partir de ahí exploramos el alcance de la luz, donde Dios no envió su luz solo a lugares poderosos y hermosos, sino que su luz alcanza a los quebrantados y a los ignorados. Y por último vimos que Isaías revela la luz misma, y esa luz es Jesucristo. Y esto es lo que quiero dejarles esta mañana, familia. La misma luz que amaneció en Galilea sigue brillando hoy. La pregunta que Isaías nos deja no es si ha llegado la luz. Sabemos que la pregunta que Isaías nos deja es: ¿saldremos de la oscuridad en la que nos encontramos y comenzaremos a caminar en la luz que Él desea para nuestra vida hoy? Amén. Oremos. Padre, estamos muy agradecidos por quien eres, Señor. Padre, en este momento estamos tan agradecidos, Dios, a través de lo cual me voy. El libro de Isaías que vemos, Dios, la profecía profética que diste a los hombres, Dios, que revelaría la gran luz que un día vendría a Galilea, Dios. Y cumpliste esa promesa, cumpliste esa profecía, Dios. Y así como aquellas personas que te experimentaron en Galilea, Dios, más de 2000 años después, Dios, nosotros seguimos experimentando tu gran poder hoy. Y así, Padre, caminamos en tu luz, Padre. No queremos guiarnos por nuestros propios deseos y expectativas. Queremos caminar en la luz de Cristo. Por eso te pedimos, Dios, que estés con nosotros hoy. Continúa, Dios, ayúdanos en este hermoso camino mientras nos acercamos a ti. En tu poderoso nombre oramos. Amén y amén. Vamos, patriota. ¿Podemos honrar a Jesús con un aplauso esta mañana? Sabes, nos vamos a preparar para salir juntos como familia, porque eso es lo que somos y eso es lo que hacemos. Pero antes de eso viene realmente la parte más importante del servicio. Porque puede que hoy estés aquí y te des cuenta de que has estado tratando de navegar la vida en la oscuridad. Y has estado escuchando este sermón y te das cuenta como que sí, esto no está funcionando para mí. Algo no está bien. Algo está mal. Estás tratando de hacer cosas por tu cuenta, estás tratando de lograrlo solo y estás perdido y puede que te sientas abrumado. Pero no importa cuán oscura sientas tu vida, no importa cuán abrumado te sientas en este momento, quiero que sepas que Cristo está extendiendo su luz hacia ti hoy. Y ese tirón y ese llamado no son por accidente. Ese es el Espíritu Santo empujándote hoy. Así que voy a pedirles a todos que inclinen sus cabezas en este momento. Pero si estás aquí hoy y nunca has tenido la oportunidad de aceptar a Jesucristo en tu vida y estás listo para hacer esa declaración, estás listo para entrar en su gran luz, entonces te invito a que reces una oración conmigo. Y no es la oración la que te salva, sino la fe y la disposición de tu corazón. O puede que estés aquí hoy y que alguna vez hayas aceptado a Cristo, pero no has estado viviendo correctamente. Has estado viviendo en la indecisión, pero hoy quieres volver a Jesús. Hoy quieres regresar a esa gran luz. Hoy quieres rededicarle tu vida a Él. Así que tanto si aceptas a Jesús por primera vez como si le consagras de nuevo tu vida, te voy a pedir que digas esta oración conmigo, pero se la voy a pedir a todos para rezarlo juntos. Querido Jesús, vengo a ti ahora y te invito a entrar en mi corazón.
Me arrepiento de mis pecados y confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Hoy camino en tu gran luz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos, patriota, celebremos a todos aquellos que tomaron la decisión más importante de sus vidas.